Muy estimados amigos, salve María. Sean bienvenidos a una charla de formación más en el canal de los Heraldos del Evangelio El Salvador. Para nosotros es una gran alegría poder compartir con todos ustedes y verlos aquí en esta charla de formación. El día de hoy, como siempre, es un día muy especial donde trataremos de un tema que por lo menos a mí particularmente, estoy seguro que a nuestro querido expositor, que ya se los voy a presentar también, y nos toca muchísimo. Y estoy seguro que a ustedes también les va a tocar. Es un tema de esos que Dios muchas veces nos pone para inspirarnos, motivarnos y llevarnos adelante. Así que, bueno, les quería presentar ya a nuestro expositor, que es el hermano Fernando. Salve María, hermano Fernando. San María, hermano Juan Andrés, qué gusto nuevamente estar con todos ustedes y con todos nuestros queridísimos seguidores de esta charla de formación. Entonces, hermano Fernando, si le parece, para introducir un poquito el tema del día de hoy nos va a inspirar muchísimo la vida de una santa. Bueno, en realidad es beata aún, la beata Laurita Vicuña, una niña extraordinaria que murió con un olor de santidad brutal. Yo por lo menos quería contarles como introducción rápidamente cómo fue que la conocí. Yo la verdad que ya había escuchado el nombre, Laura Vicuña, pero nunca había tenido oportunidad de profundizar. Simplemente la conocía de oídas, el nombre Laura Vicuña. Y un día soñé, se me aparecía una joven que venía del cielo, radiante, una santa, más o menos por vuelta de los 20 años, y se presentaba, me decía, soy Laura Vicuña. Yo me desperté y me pareció rarísimo, porque no la conocía, nunca la había visto, solo de oídas, como les menciono. Y le pregunté al padre Fernando, porque investigué un poquito, y era de Argentina. Entonces dije, padre, ¿usted ha escuchado hablar de Laura Vicuña? ¿Por qué? No, es que tuve un sueño así, así. Mire, busque la historia y cuéntela en el rosario en vivo del día de hoy. Cuando leí la historia, dije, mire, si no fuese por lo que pasó del sueño y que el padre me dice, yo no me animaría a contarla en un rosario en vivo, porque es muy fuerte. Pero yo creo que Dios muchas veces quiere que nosotros hablemos fuerte. A ustedes también sabemos que les gusta que vayamos con todo. Así que bueno, ese sería el tema del día de hoy. Y nuestro queridísimo hermano Fernando pues se ha preparado con mucho entusiasmo, tiene mucho de estar pensando en este tema, yo sé de eso porque lo hemos conversado muchísimas veces y bueno, viene también con un deseo enorme de hacerles bien a su corazón, así como a nosotros nos hizo bien. Sin más, hermano Fernando, la palabra toda suya, a no ser que quiera rezar un Ave María antes pidiendo luces al Espíritu Santo. Claro que sí, vamos a rezar entonces para comenzar esta charla de formación. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Beata Laura Vicuña, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, es una historia que es muy interesante, como bien comentaba el hermano Juan Andrés, y yo la conocí, oía muchísimo hablar también de ella, ¿verdad? Ella vivió en Argentina, no es argentina, ella nació en Chile, pero murió en Argentina, pero se tiene muchísima devoción, tanto en Chile como en Argentina, y fue una alumna de los salesianos. Ya vamos a contar bien la historia, pero yo conocía muy poco, y estando en Brasil, una de esas estancias que hacemos en Brasil de formación, etcétera, en la biblioteca había un libro pequeñito, así dije, vamos a buscar este libro, y es un libro escrito por un español, un catedrático, un historiador y catedrático de la Universidad de Alcalá, una persona que es muy instruida, muy culta, y sobre todo que escribe muy bien, tiene una pluma muy elegante, una pluma muy llamativa, y cuando uno comienza a leer sus libros, uno se siente como atrapado y como que no lo puede soltar, sobre todo porque le ponen unos toquecitos así como de misterios, y uno tiene que terminar el libro para entender qué es lo que él comentaba al comienzo. Es realmente un escritor que es muy interesante.
Él se llama Javier Paredes, y entonces escribió varios libros, entre los cuales este libro se llama Santos de pantalones cortos. ¿Por qué? Porque justamente son historias de santos niños, santos jovencitos. Entonces comenta la historia de los pastorcitos de Fátima, la historia de Santo Domingo Sabio, la historia de San Tarcisio, y también la historia de Laura Vicuña, Laurita Vicuña también, como ella es conocida. Y entonces comencé a leerlo y realmente se me abrió un panorama, un horizonte nuevo con respecto a esta santa y con respecto a cómo uno afrontar la vida. Porque nosotros en nuestra vida Dios nos habla en continuación, nos habla, siempre se manifiesta, se nos comunica de alguna manera. Y a veces se nos comunica, no sé, a través de un libro, o a través de un podcast, a través de un sermón, a través de una música, a través de una puesta del sol, a través de mil cosas. Dios siempre nos quiere decir algo, nos quiere comunicar. Y una de las formas que me parece a mí que como Dios se comunica es a través de la historia de los santos. Porque los santos son justamente esos modelos que nosotros deberíamos de alguna manera seguir en la medida de lo posible, en la medida de cómo es nuestra vocación, nuestra misión específica. El santo nos indica el camino y nos da, por así decir, pistas de cómo nosotros desenvolvernos en la vida, en nuestro camino hacia la santidad, ¿verdad? Entonces, leyendo esta historia de una santa jovencísima, ella nació, como decíamos, en el año 1891, nació un 5 de abril de 1891 y falleció un 22 de enero de 1904, o sea, un poquito antes de cumplir 13 años. O sea, murió con 12 años, con casi 13 años. Una vida cortita, pero qué vida densa, llena de santidad, llena de enseñanzas de una forma increíble. Entonces, sin más, vamos a entrar un poco en la historia de ella y sacando, a medida que vamos conversando, que vamos haciendo esta charla de formación, sacando también enseñanzas para nuestra vida. Como decíamos, cómo Dios nos puede hablar a través de esta vida, de esta santa, de esta beata, de Laurita Vicuña. Ella era, como decíamos, era estudiante de los salesianos. Ella fue alumna de los salesianos en Junín de los Andes. Junín de los Andes en aquel entonces era un pueblito pequeñito, no más de 380 almas, y era un pueblo en el cual ahí comenzó el apostolado de los salesianos, con Monseñor Cagliero, que fue el primer obispo salesiano, que fue discípulo muy fiel de San Juan Bosco, y fue el primer misionero que San Juan Bosco mandó a la Patagonia. Y él fundó ese colegio de Junín de los Andes, como decíamos, en aquel entonces un pueblo pequeñito de la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina, y ahí comenzó, por así decir, el apostolado de los salesianos en toda la Patagonia y en todo el país. Hoy en día hay colegios salesianos en casi toda la geografía de Argentina, que es un país bastante grande, por lo tanto hay muchos colegios de los salesianos, pero sobre todo es aquí en la Patagonia. Esta niña, no se sabe decir en qué día, pero entre abril, mayo del año 1902, ella se confiesa con un sacerdote, con el capellán de este colegio, de los salesianos, un sacerdote muy instruido, un sacerdote santo. Él en ese entonces tenía 40 años, de mucha piedad, de una vida interior bien profunda, un director de almas excepcional. Él entró a la congregación en el año 1888, o sea, poquitito después de que falleciese San Juan Bosco, ¿verdad? No conoció a San Juan Bosco, pero estaba, por así decir, en el nacimiento de esta gran obra de los salesianos. Este sacerdote se llamaba Augusto Crestanelo. Él era el director espiritual de esta niña. Y ella se confesaba muy a menudo, todas las semanas tenía esa bonita costumbre de confesarse. La estaba confesando y en ese momento se arrodilla la niña, empieza a hablar, y el sacerdote comienza a cambiar el rostro. Se empieza a preocupar. Un sacerdote que era súper experiente en materia de dirección de almas, en materia de vida espiritual, súper experiente en confesiones, tal. Y se pone a pensar, esto es una locura, dice, esto es una locura, lo que me está diciendo esta niña. Y se queda súper preocupado y, insólitamente, él no sabe qué respuesta darle a la niña. Entonces, mira, Laurita, ahorita estaba viendo misa en ese momento,
continúa participando de la misa, yo voy a pensar un poquito en lo que tú me estás diciendo y en la próxima confesión te tengo una respuesta. Y ahí la niña se levantó, continuó con la misa, tal, y él dice que tuvo que hacer un esfuerzo de cambiar el rostro, porque dice, si la gente me ve el rostro de preocupado que yo estoy teniendo en este momento, voy a como que revelar el secreto de confesión. Entonces voy a tratar de mantener la calma y tal. Y entonces ahí, ahora, ¿cómo Laurita llega a ese colegio, a ser alumna de ese colegio? Entonces ella está con su mamá. Ella, bueno, como decíamos, nació en Santiago de Chile, en el año 1891, y el papá, Domingo Vicuña, le llamaba, papá Domingo Vicuña, era militar, y más o menos por ese entonces había una especie de guerra civil en Chile, y en la cual, acabada esa revuelta militar, él se quedó del lado de los perdedores. Entonces tuvo que escaparse para salvar su pellejo, tuvo que escaparse y se fue más o menos a un pueblito llamado Temuco, que era un pueblito más o menos a 500 kilómetros al sur de Chile. Y ahí es con la niña, con su esposa, la mamá de Laurita, llamada Pina Mercedes. Entonces con Mercedes y con Laurita, salen huyendo de Santiago del Chile, como decíamos, a este pueblito Temuco, a 500 kilómetros más o menos del sur de Santiago del Chile, perdón. Y ahí nace la segunda hija, se llamaba Amanda, más conocida como Amandina, hermanita de Laura Vicuña. Pero ahí el señor cae enfermo y muere. Y deja viuda a Mercedes, con las dos niñas y en una pobreza brutal. Ella solo conseguía, digamos, ganar un poquito de dinero. Ella era costurera, entonces con su oficio de costurera ganaba un poco de dinero y tenía también una mercería. Pero llegó a tal punto que ya no conseguía ella dar abasto y se rumoraba de que del otro lado de los Andes, en Argentina, en Junín de los Andes, las cosas iban mejor, más prósperas, había muchas más posibilidades de sacar adelante a ella y a su familia con las dos niñas. Entonces ella, cuando ya en verano, cuando baja un poco la nieve, que es el clima un poquito más clemente, con un grupo de personas, por cierto, en Temuco era un pueblo que era, así por así decir, un pueblo de refugiados, ¿no? de perseguidos políticamente, gente que se dedicaba al tráfico de ganado, ladrones, una cosa bastante difícil, bastante fea, y entonces el ambiente no era muy agradable. Entonces también otra cosa por la que ella decidió salir fue también el ambiente malo que había en Temuco. Y ahí entonces cruza los Andes, va a un pueblo llamado Las Lajas, y ahí conoce a un tipo pésimo que le llamaban, se llamaba Manuel Mora, pero un tipo pésimo, y era conocido como muy rico, por cierto, muy rico, dueño de una hacienda, de una chacra, ¿cómo se dice? Una finca, gracias hermano, una finca, se llama Quilquihue, la finca, Quilquihue, y un tipo muy rico, tenía mucho ganado, mucho dinero tal. Era una especie como que de cacique, o sea, no era cacique, no era indígena, pero era como un cacique en el sentido de que él mandaba en todo, mandaba casi que a los 200 kilómetros a la redonda, ¿verdad? Pero él era conocido como ladrón, borracho, pendenciero. Inclusive lo llamaban de un verdadero demonio, un grosero, un maleducado. Y justamente cuando lo conoció Mercedes, él acababa de salir de la cárcel. Para que veamos la calaña de persona que era. Acababa de salir de la cárcel y él lo conoció y ella encontró en este señor, en este Manuel, como un protector, digamos. Se sentía muy desprotegida como un protector y él aprovechó y se adueñó de la señora y la llevó y la trataba pero como una verdadera esclava. Ahí ella vio que la situación empezó a abrir un poquito los ojos y la situación estaba un poco complicada ahí en esa finca. Entonces quería salvar a sus hijas, quería darle a las hijas un lugar mejor. Y en Junín de los Andes todo el mundo conocía a este hombre, todo el mundo conocía también la situación irregular en la que se encontraba Mercedes, porque comenzaron a convivir de una manera pecaminosa, ¿verdad? Con Mercedes, con este Manuel. Y entonces llegó a los oídos también al colegio de
de las hermanas salesianas en Junín de los Andes, esta situación en la cual vivían las niñas. Entonces, cuando la mamá llevó a las niñas al colegio, la aceptaron porque querían a toda costa salvar la integridad de estas niñas, darle una buena educación, ¿verdad? Entonces la llevan al colegio y ahí y la superiora, Sor Piay, se llamaba, la Sor Piay, ve que más Laurita que Amanda, ve que tiene un alma muy noble, que es una niña que tiene pasta de santa, que no es una niña, no es una niña cualquiera, ¿verdad? Una niña que tiene realmente cierto dotes de santidad, dones así como que una niña de buena índole, una niña de muy, muy buena índole. Entonces ahí la madre dice, estas son mis hijas y tal, son niñas muy obedientes, y la superiora las aceptó enseguida, sobre todo sabiendo la situación que se vivía en casa. Ahí la niña, Laurita, sabía muy pocas cosas en materia de religión, de catecismo, tal. Solo algunas oraciones que la mamá le había enseñado y nada más, ¿no? Y ellos llegaron justamente en verano, por lo tanto en vacaciones, no estaban todavía, no había comenzado las clases. Pero ahí aprovecharon para por lo menos conocer el colegio, conocer las dependencias, un colegio muy, pero muy pobre, muy pobre. No había agua corriente, había que ir al río, que había un río muy cercano, ahí sí había que lavar la ropa. Estamos hablando de la Patagonia Argentina, que es una zona muy, pero muy fría, a pesar de ese verano, es muy fría. Ahí había que lavar la ropa, ahí había que hacer, en fin, traer el agua para la casa, etcétera, etcétera, cosa bastante precaria. Ahí cuando comienzan las clases, hay otras alumnas, entonces ahí comienzan a hacer amistades, etcétera. La vida se torna un poquito más llevadera. Pero ahí comienzan también las clases de catecismo, ¿no? Entonces comienzan a darle las cosas bases de la doctrina, ¿no? Entonces, las oraciones, mandamientos, sacramentos, etc. Y ya había sido la confesión que había hecho, no, todavía no había sido la confesión que había hecho la niña al sacerdote. Pero ahí la niña cuando se entera de cómo es la verdadera doctrina de la Iglesia, sobre todo sobre el sacramento del matrimonio, ella ahí se desmaya. Ahí se desploma, se desmaya y nadie sabe por qué, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ella se dio cuenta que la mamá vivía en pecado mortal. La mamá vivía alejada de Dios. ¿Y por qué la niña se desmaya? Porque cuando ella fue recibida en el colegio, la superiora le dice, mira, tú aquí, que era norma de San Juan Bosco, también hacía con los niños, y quedó como enseñanza también para sus hijos espirituales, tanto las salesianas como los salesianos, de el niño cuando ingresaba al colegio, le dejaban las cosas claras, mira, tú aquí no vienes tantos a aprender cosas, a aprender ciencias, sino vienes aquí a santificarte. Y por así decir, el deber más importante que tú tienes aquí es, tanto el mío como el tuyo, es santificarte. Y Laurita lo tomó al pie de la letra. No, yo tengo que ser santo. Entonces, ella le costaba mucho la matemática, la geografía, las otras ciencias le costaba mucho. Pero igual se esforzaba y sacaba súper buenas notas. Dice que la nota más baja que tenía era 9, cuando la nota más alta era 10. Tenía 9, pero ella se esforzaba, o sea, le costaba, pero se esforzaba. Pero el catecismo dice que lo devoraba, lo saboreaba, lo devoraba, le encantaba. Y cuando la superiora, la maestra le enseña el catecismo sobre los sacramentos, el sacramento del matrimonio, ahí ella se desmayó justamente porque vio que la mamá no estaba por el buen camino, ¿verdad? Hermano Fernando, perdone que le interrumpa. No, todo lo que quiera. Pero una cosa que me parece muy interesante, ella se tomó tan al pie de la letra eso de la santidad, que era un verdadero ejemplo, ¿no? Ella hacía actos de amor, hacía actos de caridad. Por ejemplo, con las demás niñas, habían algunas que la trataban mal, la llamaban de loca, y ella, con una paciencia, digamos, una forma de llevar todos los sufrimientos de la vida, ¿no? De una manera tan santa, que los propios confesores, los padres y las hermanas quedaban asombrados de ver con qué seriedad ella se tomaba la santidad, ¿no?
las oraciones, como ella rezaba. Ella aprovechaba todo y cualquier tiempito que tenía como para ir al Santísimo en el recreo. Invitaba a una amiguita que tenía. Sí, exactamente. La amiguita era muy amiga de ella, que muchas cosas se conocen de la vida de ella por esta amiguita, Mercedes, también llamada Merceditas, que era súper amiga con ella, y ella era la confidente principal que tenía. Inclusive cuando ella en los recreos aprovechaban, iban al Santísimo Sacramento, a la capilla, que era la iglesia, que era la parroquia inclusive de Junín de los Andes, pero queda muy cerca del colegio, ¿no? La parroquia unía, por así decirlo, dos colegios, la de las niñas y de los niños. Entonces se quedaban así, y Mercedes la tenía que como que despertarla, porque se quedaba mirando al Santísimo, y se quedaba así, y ya era hora de regresar al colegio, entonces como que tenía que sacudirla para sacarla de ese éxtasis, por así decir, digamos, no que entrara, pero del amor que le tenía a Jesús sacramentado, ¿verdad? Inclusive ella tenía una enfermedad, y una enfermedad un poco, digamos, humillante, y entonces se burlaban de ella, se burlaban, la humillaban un montón, y Mercedita lloraba. Lloraba porque veía que estaban humillando a la pobre niña. Y entonces, y una vez le pregunta a Laurita, ¿por qué lloras, Mercedes? Y ella le dice, ¿por qué estás llorando? Y mire la preocupación que tenía Laurita, para que veamos el quilate de alma. Y le digo, ¿por qué lloras, Mercedes? ¿Acaso has cometido un pecado mortal? O sea, ella veía que la única razón de llorar es haber cometido un pecado mortal, haber cometido una falta. Y ella, no, estoy llorando por cómo te han humillado. ¿Pero qué va? Dice, ¿qué va? O sea, a Jesucristo, ¿acaso no le pusieron una vestimenta, una ropa de loco? Lo trataron de loco y murió en la cruz. Y nosotros, que somos tan pecadoras, no vamos a aceptar una humillación de esa. Tan pecadora. En ese entonces tenía 10 años, 11 años. O sea, recién cumpliditos. Entonces, para que veamos el quilate de alma que tenía, ¿no? Y entonces, y decían que esa enfermedad que ella tenía, en aquella época se corría la voz de que se curaba con baños de agua fría. Estamos hablando ¿no? Como decíamos, la Patagonia, un frío brutal. Y entonces, ahí la superiora tal, dijo, bueno, entonces si eso se cura con baños de agua fría, vamos a hacer esto. Y ella aceptaba esos baños de agua fría. Dice que los dientes, ¿no? Diente contra diente del frío, del temblor y tal, aguantaba, nunca se quejaba, iba súper decidida, o sea, no, pero madre, mejor un poco más tarde, o mañana. No, ella no protestaba y hacía esos baños de agua fría. Y bueno, al final no sé si dio mucho resultado, pero la cuestión de que tenía esa costumbre y ella aceptaba eso con mucha resignación. Ahora, ¿y por qué? Porque este padre, este sacerdote que la confesaba a menudo, toda la semana, y fue su director espiritual, el padre Augusto, él decía a todas las niñas, y ella le calaba mucho eso, la santidad sin sufrimiento y sin hacer sacrificios no sirve de nada. O sea, no se consigue ser santo si no ofrecemos sacrificios, si no tenemos una vida de piedad, pero también una vida de mucha penitencia. Y ella entonces esos baños de agua fría, esas humillaciones las aceptaba con de buen gusto, porque sabía que eso estaba contribuyendo a su santidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que ahí está el mes de María que festejaban las hermanas, el mes de María. El mes de María era en noviembre, el 7 de noviembre, y terminaba el 7 de diciembre, o sea, en víspera de la Inmaculada, ¿verdad? Entonces ellos ahí, el mes de María, hacían muchísimas oraciones delante del Santísimo Sacramento, iban a misa, practicaban cantos nuevos, etcétera, etcétera, y trabajaban, y entonces Mercedita y Laurita, que trabajaban siempre juntas, trabajaban en costura, haciendo bordados, etcétera. Ahí Laurita le pregunta a Mercedita, ¿por quién trabajas? ¿Cómo por quién trabajo? Por Jesús. Eso, muy bien, te felicito. Hagamos como hacía Santa María Mazzarello, que es la fundadora de la Salesiana, del ramo femenino de los salesianos. Que ella siempre decía, todo lo que hagamos, cada puntada, sea una puntada para dar gloria a Jesús. Ese tiene que ser nuestro lema. Y había otra costumbre muy bonito, que la persona cuando hacía sacrificios, antes de entrar a la capilla, le decían a la madre, a la hermana que estaba, a la monjita, repartía unas flores. ¿Cuántos sacrificios hiciste? 3. Entonces, toma, 3 flores para que tú pongas a la Virgen. Y una vez, la beata, la Laurita, estaba súper avergonzada. Dice,
yo no hice ningún sacrificio, no hice nada. Y a pesar que había hecho un montón, pero para ella era como que no había hecho nada, entonces se sentía avergonzada. ¿Qué nombre le voy a decir? Y ya la madre, la hermana, ya iba agarrando un montón de flores, porque sabía, ahí viene Laurita, ella hizo un montón. Entonces, ya ni los contaba, ya le daba un racimo lleno de flores. Y dice, no, madre, yo no hice nada. Yo sé que tú has hecho, y estas flores que te estoy dando son muchísimo menos a todo lo que tú has hecho. Y entonces ahí ella, como se sentía tan avergonzada, le dijeron, no, entonces tú, para que no te sientas tan avergonzada, dile, no, he hecho 25 o 30 sacrificios, ¿no? Que eran muchísimos, pero ella hacía muchísimo más. Pero para dejarla tranquila, para que ella no quedase como que me están dando demasiadas flores, le decía ese número, ¿verdad? Bueno, ahí ¿qué pasa? Ahí llegan las vacaciones de verano, entonces las internas tienen que volver a sus casas. Y ella tiene que volver ahí a la finca de Quinquihue y se siente súper triste, primero porque sabía la situación en que se encontraba la mamá, etcétera, la situación irregular, y después decía, y yo voy a estar lejos del Santísimo Sacramento, no voy a poder comulgar, no voy a poder, porque la iglesia va a queda demasiado lejos, etcétera. Entonces le dice el sacerdote, dice, bueno, pero tú tienes que suplir todas esas necesidades con la oración. Si tú rezabas mucho, ahora tienes que rezar mucho más, porque como no va a tener la fuerza, ¿verdad?, de estar delante del Santísimo Sacramento, ella no había hecho todavía la primera comunión, entonces tiene que suplir con la oración. Entonces ella ahí rezaba muchísimo, mucho más de lo que rezaba en el colegio, sobre todo por la situación en que se encontraba, pero ahí ella quería rezar con la mamá, y la mamá siempre encontraba una excusa. No puedo, tengo que trabajar, no sé qué, siempre encontraba una excusa. Y le dijo, mira, y te doy un consejo, si tú vas a rezar, no reces delante de Manuel Mora. No reces delante de él porque él se va a enfadar. Entonces, otra traba más. Entonces tenía que rezar a escondidas. Y ella quería a toda costa rezar con la mamá, pero la mamá nunca quería rezar con ella. Entonces rezaba por la mamá, hacía sacrificios por la mamá, etc. Y nada. Ahí pasa esas vacaciones, regresa nuevamente al colegio, después de las vacaciones, para el año lectivo siguiente, y ahí ella consigue, estamos en el año 1901, 1902, ella consigue un permiso especial para hacer su primera comunión con 10 años, porque en aquella época no existía la comunión, eso fue después con San Pío X, que San Pío X es del 1908, por ahí. Es más o menos de esa misma época, pero no existía la comunión de los niños, la comunión precoz. Eso fue una cosa que instituyó San Pío X. Entonces, las personas hacían su primera comunión, ya a veces muchos, cuando ya eran mayores, de mayor de edad, etc. Pero ella había conseguido un permiso especial para poder hacer su primera comunión a los 10 años, ¿verdad? Y eso se preparó con mucho entusiasmo. Y ya tenía la esperanza de que su mamá iba a venir a esa primera comunión y que su mamá pudiese confesarse, etcétera, y comenzar una vida de piedad, una vida santa, comenzar a una vida de conversión. Entonces rezaba mucho esa intención. Y su primera comunión fue el 2 de junio de 1901, ¿verdad? 2 de junio. ¿Eh? 2 de junio. 2 de junio, sí, de 1901. Y ella estaba con su vestido largo, vestido blanco, así con una diadema de flores en la cabeza, súper contenta. Y la mamá había llegado el día anterior. Y para Laurita es una alegría, porque bueno, de repente, ¿no?, ahí ella se siente tocada por la gracia, se confiesa y comienza una vida de conversión. Ella está en la misa se desenvuelve normalmente, y ella mira de reojo a la mamá, ella va a comulga, hace su primera comunión con muchísima devoción, y ahí ella mira de reojo y ve que la mamá no se mueve del lugar. La mamá no queda así impávida. Una tristeza para ella, para Laurita, porque vio que era una oportunidad de oro y la mamá no quiso, ¿verdad? Y hay una cosa muy bonita, porque ella era muy devota, porque le contaban la historia de Santo Domingo Sabio, muy devota a Santo Domingo Sabio, y ella, así como Santo Domingo Sabio hizo unos propósitos para su primera comunión, ella también hizo sus propósitos. Y los tengo aquí, los voy a leer porque son muy interesantes. Y para que veamos el equilate de alma y por la dificultad y el dolor por lo cual ella estaba pasando por la situación de la mamá. Entonces hizo 3 propósitos. Primero, oh Dios mío, quiero amaros y serviros toda mi vida,
por eso os doy mi alma, mi corazón, todo mi ser. El primer propósito de una niña de 10 años, ¿eh? Después, segundo, quiero morir antes que ofenderos con el pecado. Lo que dice Santo Domingo Sabio, morir antes que pecar. Por eso, desde hoy, me mortificaré en todo lo que me pudiera apartar de vos. Sacrificio y mortificación. Y el tercero, que es el más importante. Propongo hacer cuanto sepa y pueda para que seáis conocido y amado y reparar las ofensas que recibáis todos los días de los hombres, y aquí viene lo más importante, particularmente de las personas de mi familia. Qué bonito. Porque ella sabía que la mamá estaba en pecado mortal. Dios mío, dame una vida de amor, de mortificación y de sacrificios. Eso era porque era lo que el sacerdote siempre decía, ¿no? Una santidad sin mortificación y sin sacrificio no es santidad. Tarde o temprano es un buenos propósitos y todo, pero si no lo abonamos, esos buenos propósitos con sacrificios y mortificación y amor, sobre todo a Dios, no conseguimos nada. Y entonces ahí, cuando el sacerdote el padre Augusto Crestanelo, escuchó ese propósito, sobre todo el tercer propósito, él sintió un dolor también en el alma y se acordó de la confesión que comentamos al comienzo de esta charla. Y ahí él como que sintió su alma que desfallecía y tuvo muchísima pena también. Y él la autorizó también, que también no era una costumbre, de comulgar diariamente. Le autorizó a Laurita poder comulgar diariamente. Entonces, lo que decíamos, lo que comentaba el hermano Juan Andrés, que ella aprovechaba los recreos para ir al Santísimo Sacramento, hacerle visita, inclusive a las niñas. Le decía, hey, ¿por qué no le vamos a hacer una visita a Jesús que está tan abandonado? Entonces iban las niñas, a rebañar a algunas niñas, sobre todo Mercedita siempre iba porque era su fiel, así decir, su fiel discípula, iba y acompañar al Santísimo Sacramento. Pero todos los días ella hacía la comunión, la comunión sacramental, todos los días, que es una cosa que no era habitual en aquella época, no es como hoy en día que tenemos esa posibilidad de poder comulgar todos los días. Y una cosa, entonces ella como podía comulgar todos los días, dividía su día, su jornada en dos. Decía que desde que se levantaba hasta las 4, ella comulgaba de mañanita y hasta las 4 de la tarde ella hacía acción de gracias. Agradecía a Jesús por haber comulgado. Hasta las 4 de la tarde, imagínense. Y en aquella época el ayuno no era como hoy en día que es 1 hora de ayuno. En aquella época era a partir de las 12 de la noche hasta la hora de la comunión había que guardar ayuno. Entonces, si uno se levantaba a las 5 de la mañana y la misa a las 7, tenía por lo menos 2 horas de ayuno y así. Entonces, ella se levantaba tempranito. Inclusive, ella le rezaba a su ángel de la guarda. Ella decía, lo utilizaba como mi despertador. Y le pedía para que lo despertase a mitad de la noche, mientras ella dormía, para hacer una oración a Jesús, porque el día siguiente o la madrugada siguiente iba a comulgar, para que el ángel de la guarda hacer una oración para que pudiese preparar mejor para recibir a Jesús. Entonces, como decíamos, el día lo dividía en dos: comulgaba y después de comulgar hasta las 4 de la tarde agradecía a nuestro Jesucristo por haber comulgado, y de las 4 en adelante se preparaba para la siguiente comunión del día siguiente. O sea, estamos hablando de una niña de 10 años, de 10 a 11 años, de una piedad eucarística, ¿verdad? Impresionante. Después viene, en ese año, cuando ella hizo su primera comunión, en el mes de María, 7 de noviembre a 7 de diciembre, y que después lo festejaban lo culminaban con la solemnidad de la Inmaculada Concepción. En el último día, o sea, el 7 de diciembre, hubo una ceremonia en la cual ella y Mercedita y otras niñas iban a ser recibidas como hijas de María Auxiliadora. Entonces estaba contentísima Laurita, porque iba a ser más protegida por Nuestra Señora, estaba contentísima. Y cuando la reciben, ella estaba vestida también como de primera comunión, con un vestido blanco, con un velo blanco, largo así, una cinta azul, ¿no? El color del Inmaculado, una cinta azul en la cintura, y una medalla, también con una cintita azul, una medalla que el sacerdote le imponía, de la medalla de la Virgen, que le imponían así, con esa imposición, la hacían de una forma solemne hijas de María Auxiliadora. Entonces estaba ella y Merceditas contentísima, ¿verdad? Y ella cuando ella se iba a acostar, ¿no? Agarraba su medalla y la ponía en forma de M a los pies de la cama, para que la cintita, ¿no? En forma de M, para que la Virgen le protegiese.
¿sí? Y ella ahí, a partir de ahí comenzó a hacer una oración a Nuestra Señora, que es muy bonita, que también es cortita, una pieza ejaculatoria, que también la tengo aquí, y que es muy importante porque esta oración a ella le dio fuerza para afrontar las dificultades que tenía por delante. Y dice así: antes que el mundo engañador me robe este tan dulce afecto, llévame, madre, por favor te pido, llévame al cielo. Una ejaculatoria, una poesía, y que ella rezaba todos los días y con mucha devoción, y se tomó como, por así decir, plan de vida. O sea, prefiero morir, María Santísima, llévame antes que yo cometa una falta o un pecado. ¿Sí? Y ahí acabó las clases y tuvo que volver nuevamente a la finca. A la finca. Ya era una niña, ya tenía 12 años, y era una niñita, pero ya con apariencias, ¿verdad?, de mujercita. Y este señor, cuando él llega a la casa, tristísima también, justamente porque el Santísimo ya podía comulgar, entonces cómo hacer para la comunión, las oraciones, sabía la situación en que se estaba, etcétera, etcétera. Y ahí llega, y este Manuel Mora, cuando la ve entrar a la niña a la casa, él tiene una mala inclinación hacia la niña, y entonces le quiso faltar el respeto. Y él llama a la mamá, la Mercedes estaba en la sala, y la saca afuera: quédate afuera, que yo quiero hablar, quiero estar a solas con Laura. El tipo, gracias a Dios, o bueno, no sé si decir gracias a Dios, pero por lo menos eso le ayudó a Laura a vencer esta primera batalla. Estaba borracho, entonces por eso estaba borracho, no tenía tanta fuerza, y entonces la niña podía, digamos, escaparse más, salir, y ella rezando, María. Y ella, cuando iba camino del colegio hacia la casa, hacia la finca, y siempre rezando esta oración que dijimos ahorita, la oración a Nuestra Señora, que antes morir que pecar. Y bendita sea tu pureza, rezaba muchísimo para que Nuestra Señora le protegiese la pureza de Laura. Entonces ahí ella enfrentó al hombre, consiguió sacarlo de encima, y él se sintió súper humillado, y lleno de odio hacia Laura, porque se sintió derrotado por la pureza, por la castidad de Laura Vicuña, ¿verdad? Y la mamá, que era una esclava, lamentablemente, estaba fuera viendo por la ventana esa lucha que estaba teniendo, una lucha física, y una lucha moral, y una lucha sobre todo también física, ¿verdad? Entonces ahí, al día siguiente, una fiesta que era la fiesta en la cual se marcaban los animales a fuego, ¿verdad? Entonces se hace una fiesta, tal, y ahí él organiza, este señor, este sinvergüenza, organiza esa fiesta en la cual invita a todos sus empleados, amigos y tal. Y una fiesta en la cual corría vino, música, etcétera, etcétera. Y ahí, y bailes, ¿no? Y a Laurita y a la mamá, él les obligó que tenían que estar en esa fiesta, ¿no? Y ahí entonces Laurita tiene que estar ahí con la mamá, y ahí él se acerca a este señor, y la escoge como pareja de baile, ¿no? Y ahí Laurita dice: no, yo no bailo, yo no quiero bailar. Y entonces ahí el señor comienza a insultarla, a decirle todo: ¿pero qué si bailar no es pecado? Pero Laurita sabía a qué iba a llevar ese baile, sabía que ese baile iba a llevar al pecado. Entonces dijo: no, yo no voy a bailar. Entonces ahí, y delante de todos, el hombre se sintió súper humillado por una niña, él que era el manda más, que todo el mundo le obedecía, que todo el mundo le hacía caso, se sintió súper humillado por una niñita de 12 años. Entonces se sintió con una rabia tremenda, que ahí terminó la fiesta. Cuando terminó la fiesta, agarró a la niña del brazo, la llevó afuera de la casa y la ató, la dejó durmiendo toda esa noche bajo el raso, o sea, bajo el sereno, noche fría, en la cual decían que se mezclaban los llantos de Laurita, los llantos con el aullido de los perros salvajes. Se imagina, toda esa noche pasó así. Y a la mamá, ¿por qué pasa? Que él le dijo a la mamá que convenciese a la hija de que bailase con él. Y la mamá dijo: no, si ella no quiere bailar, yo no voy a hacer nada. Por lo menos se mostró como en ese momento defendió a la niña, se mostró como una verdadera madre. Y ahí entonces él, en venganza, también agarró a la mamá
la ató en un palenque. Palenque es una especie de palo donde se atan los caballos, y comenzó a darle latigazos. Latigazos en las espaldas, en las piernas, en los brazos, y corría sangre por todos lados. Y después la desató y la dejó ahí, y la niña quedó toda la noche bajo el relento. Y ahí él comenzó a alimentar un odio contra Laura y contra Mercedes. Y ya él, que era un degenerado, para él era ya una cosa incómoda tener a Laura ahí en la casa. Entonces ahí, bueno, gracias a Dios terminó las vacaciones, volvió al colegio. No, perdón, ahí volvió al colegio sin acabar las vacaciones. La mamá la llevó porque la situación era muy, muy desagradable. Y ahí la superior le dijo: entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aceptarla, a Laurita, porque ¿qué dijo el señor? Ahora, a partir de ahora, porque él pagaba la mensualidad del colegio, a partir de ahora no voy a pagar más la mensualidad, y yo creo que es que las dos niñas, tanto Amanda como Laura, vengan aquí a trabajar en la finca, una especie como que de esclavos, ¿no? Que vengan a trabajar en la finca. Ahí la mamá quedó súper preocupada. Entonces al día siguiente la llevó al colegio, le contó a la superiora, a la Sor Piay, de lo que estaba pasando. De la situación en que se estaba. Y entonces dijo: no, hagamos lo siguiente. Vamos a aceptar a Laurita como alumna interna, ¿verdad? De una forma gratuita, ¿verdad? Ella no va a tener que pagar las mensualidades, pero ella va a suplir y no poder pagar con trabajos. Entonces tenía trabajo de limpieza, de ayudar a las niñas, a ser asistente, o sea, trabajos súper leves, pero para que de alguna manera ellas, digamos, no se sintiese una pensionista, digamos, ¿no? Que no tiene nada que hacer. Y ahí entonces, durante 5 años, y que no tenía que ir a la finca durante esos 5 años. Para Laurita eso fue un alivio. O sea, fue 5 años, estar 5 años en la casa, estar aquí en el colegio, aliviada, súper aliviada. Y entonces la mamá sí volvió a la casa, y eso fue en febrero del 1902, ¿verdad? Voy al colegio y ella, ahí la asumen como asistente de la salud. Entonces era, imagínense, una niña de 12 años, pero igual ella ayudaba a las niñas nuevas que venían, les enseñaba cómo hacer el aseo, de cómo comportarse, les enseñaba a rezar, las llevaba a la capilla. Era un primor. Y ella comenzó a hacer un montón de sacrificios. Entonces, ella, por ejemplo, cuando iba a rezar, se arrodillaba de rodillas y no se apoyaba en el banco. Normalmente se arrodilla, apoya, ¿no? Para estar un poco más cómodo. Ella no se arrodillaba. En las comidas, ella comía, cuando eran comidas que eran feas, ella repetía. Cuando la comida que no le gustaba, la repetía. Aceptaba todo tipo de humillaciones. Está la humillación esa de una vez un examen, ella firmó la loquita de Jesús. Y la maestra, bueno, agarra su examen y así corrige tal, un buen examen, y ve que firma la loquita de Jesús. Y entonces la manda a llamar: oye, ¿y tú por qué firmas la loquita de Jesús? Le dice: no, es un castigo que me impuse. A ver, cuéntame. No, porque yo una vez, estando en el recreo, ¿no? Porque ella cuidaba de las niñas más pequeñas, estando en el recreo, una me dijo: hey, tú eres una loca, eres una loquita. Y ahí yo sentí interiormente una rabia, una susceptibilidad, una indignación, que casi yo iba a responderle a esa niña, y dije para mí mismo, me dije a sí mismo: ah, ¿te dolió ese apelativo de loquita de Jesús? Cuando Jesús lo trataron también de loco, cuando Jesús sufrió todo por ti y tú no eres capaz de afrontar, de soportar esa humillación. Te sentiste, eres susceptible. Entonces, a partir de ahora, me llamaré la loquita de Jesús. Entonces firmaba sus exámenes, todo, como la loquita de Jesús. Aceptó esa humillación. Ahí la maestra, que era una hermana, una monja, quedó súper, dice: no, esta aquí se ve que es una santa de verdad. Pero dijo: no, mira, fenomenal. Me alegro muchísimo de tu humillación, de cómo tú has aceptado esa humillación, pero a partir de ahora firma como siempre, no hace falta que pongas la loquita de Jesús. Pero hacía un montón de sufrimiento, de sacrificios, de mortificaciones. Ella le ponía, por ejemplo, ceniza a la sopa,
Ceniza la sopa y tomaba la sopa como si nada, con ceniza. Ella era la encargada de mantener la chimenea, el fuego encendido, la chimenea para calentar toda la casa. Y entonces ella hacía una pila de leña, ¿no?, afuera para que sea más fácil de alimentar el fuego. Y cuando iba, había desaparecido la pila. Y era una niña traviesa, ¿no?, que se ve que le caía mal, que agarraba toda esa leña y las escondía. Y ella sabía quién era la niña. Pero en vez de denunciarla y decirle a la superiora, mira, que esta niña traviesa que me hace esto, no. Ella que iba, se levantaba más temprano para recoger leña en el bosque y para que no faltase leña, para que no faltase el calor en el colegio. Imagínense, hasta eso, ya era una cosa impresionante. Estamos hablando de una niña de 12 años. Después, en el verano, cuando hacía muchísimo calor, ella no tomaba ni una gota de agua. Se aguantaba la sed hasta la hora de la comida para ofrecer sacrificio. Ella se ofrecía a barrer el claustro, que nadie quería barrer el claustro. ¿Por qué? Porque o pegaba mucho el sol o pegaba mucho la sombra. Entonces, o hacía mucho calor o hacía mucho frío. Ella siempre barriendo el claustro cuando hacía mucho calor, siempre barriendo el claustro cuando hacía mucho frío. Inclusive las manos se le llenaba de sabañones, que es una especie como que de grano así, y le sangraban. Ella no se quejaba, le sangraban y ella ofrecía todo esto de sacrificio. Después, bueno, otra cosa que hacía, una cosa impresionante, ponía trozos de ladrillos en la cama para dormir con una cierta incomodidad. Bueno, y así, cuando había fiestas, había postres especiales como pasteles de chocolate, en el que hacían las hermanas, tal. Ella decía, no, sabe que a mí no, el pastel no me gusta mucho. Entonces, no comía pastel y se lo daba a la niña que más fastidio le había causado durante la semana. La niña que se había portado más mal, que le había hecho mucha faena, ella iba y le daba ese pastel, su parte, a esa niña que más mal le caía, digamos, ¿verdad? Y entonces ahí Impresionante, hermano Fernando, cómo de acá no es una historia de un santo anacoreta del desierto, ¿no? Sino que es una niña de 11 años que se tomó en serio la vida, la santidad, el buscar a nuestro Señor Jesucristo y que impactaba a todos. Y si no estoy mal, hermano Fernando, ya en esta época es cuando llega de visita un obispo al pueblo. Ahorita va. Sí, el obispo, ¿qué pasa? Que ahí un poquito antes que llegase el obispo, ella dice, justamente por esa actitud de hacer sacrificio tal, ella dijo, no, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Y yo veo que la voluntad de Dios ella me llama a la vida religiosa, de hacerme monja. Entonces yo quiero ser monja de las salesianas, ¿no? Hermana salesiana. Entonces va y le dice a la superior, la llama y le dice que a Sor Pillay. Y ella le explica que en aquella época, por el derecho canónico, una niña en la cual la mamá estaba viviendo de una forma irregular no podía ser monja. Qué impresionante. Entonces todo ese sueño que ella tenía de ser monja, de ser religiosa, se le vino abajo. Qué bárbaro. Dijo, no puede ser. Y ahí entonces vino el obispo, vino Cagliero de visita, que fue el primer obispo de los salesianos, y que después más adelante fue nombrado cardenal, y de repente él me autoriza. Entonces le habla, mire, excelencia, yo tengo esta inquietud, quiero ser monja, tal, pero dicen que hay este impedimento porque mi mamá vive de forma irregular, no sé qué. Y él escucha así, y dice, sí, de hecho yo no puedo hacer nada. Es la ley de la iglesia, yo no puedo pasar por encima de esa ley. Ahí, esa esperanza que ella tenía, se le vino abajo. Y en la siguiente mes de María, al final del mes de María, la hermana mayor de Merceditas, no me recuerdo ahorita el nombre, que ya era postulante, iba a tomar el hábito. El hábito que ella tanto quería también recibir. Y Mercedita, su mejor amiga, iba a ingresar como postulante. Y entonces le dicen, Laurita, vamos, mira, mi hermana va a recibir el hábito y yo voy a entrar como postulante. Y ella se le dice que Mercedita contando que se le llenan los ojos de lágrimas. Pero no por envidia sino porque era el deseo que ella tenía y que ella también quería hacerlo y como que esa puerta para ella estaba cerrada. Y ahí iba a comenzar a llorar, ahí se controló y dice, y ella ahí me sonrió como ella siempre me sonreía. ¿Por qué? Porque ella decía, ¿por qué yo voy a empañar la alegría de mi amiga?
¿no? Yo no tengo derecho de empañar la alegría de mi amiguita, que ella va a ser recibida en el postulantado, y la otra, la hermana mayor, iba a ser monja. Y entonces ahí fue que sí, que llega el obispo, y ahí fue que Porque iban a haber confirmaciones. Exactamente, iba a haber la matrimonio. confirmación, entonces el Ajá. obispo aprovechaba para hacer confirmaciones, casar a las personas que estaban de una forma irregular, porque para que tengamos una idea, no hay mucha diferencia como hoy, como en el año 2024. El 70% de las parejas vivían de forma irregular. El 70%. Entonces el obispo, cuando llegaba, aprovechaba, daba un catecismo, etcétera, etcétera, casaba, confirmaba, daba las primeras comuniones, tal. Y fue ahí también que ella se confirma. La confirmación de ella, que aquí tengo la fecha. Y que también en esa confirmación ella tenía esperanza de que su mamá llegara y arreglara su situación nuevamente, ¿no? Exactamente. Ella dice, bueno, yo cuando, entonces mi mamá, y la mamá de hecho apareció, pero no, Nada. nada. Y entonces después de ella cuando se confirmó, está buscando aquí la fecha, pero no, se ve que no la tengo. Pero más o menos pero era, más o menos sí. un poquito antes de morir. Entonces, ahí ella ve que la mamá nada, el sacerdote Augusto Crestanelo ve que también que nada, la mamá no comienza su vía de conversión. Ahí él... porque ella se acuerda que ella se confesaba todas las semanas. Y ese sacerdote siempre le decía, no, Laurita, hay que seguir rezando y sigamos esperando. Y siempre la mandaba para la próxima confesión, date una respuesta. Pero él no encontraba la respuesta, no encontraba. Hasta que llegó un momento y que dijo, la mandó a llamar y le dio la respuesta. Y que yo quiero leerla porque es impresionante. Es impresionante el hecho, cómo se dio el hecho. Porque ustedes se recordarán que el sacerdote quedó todo preocupado y no supo cómo responderle a Laurita. Hermano Fernando, tampoco las personas están deseando saber qué le preguntó al sacerdote. Yo también. No, ¿qué fue lo que le contó, verdad? Porque no era cosa de confesión, digamos. Porque si no, no podía haber dado la absolución, no podía haber comulgado, etcétera, etcétera. Pero no, era algo que le habrá propuesto, ¿verdad? Y que él dijo, no, es una locura. Y pues él decía, es una locura. Bueno, de hecho, a ella la llaman la loquita de Jesús, porque él se había enterado de que también... Pero dijo, no, ¿será que es una locura? Entonces siempre la mandaba para más adelante. Y ahí vamos a ver cuál era esa locura de Laurita. Y dice así, el padre Crestanelo ya tiene una respuesta para Laura. No hay por qué hacerla esperar otra semana más. Al repasar la vida de su dirigida, Laurita, ha llegado a la conclusión de que no le debe prohibir llevar a cabo lo que se propone. O sea, se ve que ella le propuso algo y dijo, no, espera un poquito porque de repente es una locura, espera un poquito. Pero él dijo, no, ya llegó el momento de que ella haga lo que ella le había propuesto. ¿Y qué era? Entonces, releo. Ha llegado a la conclusión de que no le debe prohibir llevar a cabo lo que se propone, porque los planes de las niñas no son ninguna locura, ya que son también de Dios. Es un plan de Dios. Dios quiere esto. Por tanto, si Dios lo quiere, no es una locura. Había sucedido que el 13 de abril de 1902, domingo del Buen Pastor, Laura se da cuenta de que su oración y mortificación no consiguen cambiar el rumbo de vida de su madre, pues aún siendo todo lo intensas que puede ser, desde hace 2 años no ha dado resultado. Entonces Laurita, hace 2 años que está rezando por su mamá, hace 2 años que está en un sacrificio, todo lo que comentábamos, ceniza en la sopa, no comer postre, barrer bajo el sol, barrer bajo la sombra, todo eso no dio resultado. Entonces fue ahí que Laurita va, padre, quiero hacer esto. Ahí le dice, por lo tanto, para copiar íntegramente en su alma la imagen del buen pastor, solo le queda ofrecer su vida a cambio de la conversión de su madre. Qué impresionante. O sea, ella dice, padre, yo me quiero dar mi vida, que Dios me lleve mi vida para que mi madre se convierta. Ahí el sacerdote, una niña que acaba de cumplir 11 años, acaba de cumplir 11 años. O sea, ¿será que no es una locura de una niña?
una ilusión de esta niña. Pero ahí el padre se dio cuenta de que no, porque vio que no había otro camino, a no ser que ella se ofreciese como víctima del holocausto para salvar a su madre. Dice, así es que, en cuanto lo autorizó, escribe el padre Crestanelo. Entonces le dijo, niña, cumple con lo que tú quieres hacer. Entonces le autorizó. Y mire lo que hizo. Estas son palabras ahora del padre Augusto. No esperó más. Corrió a los pies del altar y deshecha en llanto de alegría y esperanza, se ofreció en holocausto a Jesús y a María por la salvación de su madre. Increíble. O sea, fue alegre. ¿No? Me quise que sí, me tengo que ofrecer. Bueno, ni modo, ¿no? No, fue alegre, contenta. Al fin voy a conseguir lo que yo siempre deseé. Y fue al altar de Nuestra Señora, de la iglesia, fue al altar y se ofreció como víctima al holocausto por la salvación de su mamá. Qué impresionante. Y después también no era solo ofrecer su vida, sino que era, digamos, sacrificar su vida por lo que le impedía a ella ser feliz. Exactamente. O sea, no era, era algo muy, muy fuerte, ¿no? Es increíble. Y ahí, entonces, a partir de ese momento, ella que era una niña saludable, etcétera, su salud comienza a decaer, no se sabe, en aquella época también la medicina no estaba muy desarrollada, le dan unas medicinas naturales, nada lo mejora, se siente cada vez más débil, cada vez más sin fuerza, no saben qué es lo que tiene, y se recuerdan que había un río cerca, ¿no? Había un río, el río se desborda, comienza una inundación, se inunda el colegio, ella enferma, tiene que levantarse de su cama, ayudar a todas las niñas a salir a otra casa porque se corría riesgo, aparte del frío, llevar las cosas, llevar todos los utensilios de cocina, del colegio, los pupitres, llevar todo, y ella, débil como estaba, no le importa, se porta como una más, ayuda a llevar todas las cosas, etc. Y sacrificio de los sacrificios, le dice, mira niña, tu mamá sabe que tú estás enferma y entonces quiere tenerte a tu lado. Y dice, no, lo que me faltaba ahora, ¿no? Enferma como estoy, tener que morir lejos de mi casa, que la casa de ella era el colegio, cerca, o sea, con las monjas, con la Eucaristía, con las misas. Pero si Jesús me pide eso, yo lo acepto. Y ahí fue nuevamente a la hacienda, a la finca con la mamá. Y ahí el tipo la recibió súper frío, súper con odio, etcétera, etcétera. Ahí la empezó a tratar mal. Ahí la mamá vio que la cosa estaba muy fea. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Agarró a la niña y alquiló un ranchito, una casa muy pequeña, más cerca del colegio. Y se fue a vivir ahí con la niña. ¿No? Se fue a vivir ahí. Por lo menos, estando ahí, le podían llevar la comunión, se podía confesar más a menudo. Ella estaba cada vez más débil. Pero por lo menos no estaba en esa finca y tampoco no estaba con los auxilios de la comunión y la confesión, etc. Y la mamá estaba ahí cuidando a la niña. Y una noche llega el tipo llega Mora, Manuel. Llega Manuel Mora. Llega y le dice, esta noche yo voy a pasar aquí. La niña estaba súper débil, delgadita. Dicen que estaba piel y hueso. Comía muy poco y fiebre, y todo lo que comía lo vomitaba. Tuvo una crisis de vómitos. Estaba súper mal, pero mal. Y ahí ella estaba en la cama así, ve llegar al tipo. Y el tipo dice, esta noche la voy a pasar aquí. Ahí ella se incorpora y le dice, si él se queda esta noche aquí, yo no me voy a quedar aquí, yo me voy al colegio con las hermanas. Yo no voy a pasar la noche con este señor aquí. Y ahí se incorpora, haciendo un esfuerzo brutal. Ahí el tipo dice, bueno, no me importa, yo me voy a quedar aquí. Ahí ella se levanta, hace su último esfuerzo, se levanta, agarra un poquito de pertenencias y se va. Se va caminando hasta el colegio. Ahí este señor, sin vergüenza, se llena de odio, se llena de rabia y la persigue y le da una paliza. Le da una paliza a la niña. Así como estaba, débil como estaba, le da una paliza. Y ahí el grito de la niña, los llantos, los gritos de la mamá, los vecinos van a ver qué pasa, entonces ahí van y lo defienden.
la defienden, ahí consiguen echar al hombre este de ahí, y ahí la recogen nuevamente, la llevan a la casita, y media muerta, semi muerta ya, toda destrozada, súper débil. Y con la enfermedad que tenía, más la paliza que le dio este sinvergüenza, la muerte como que se aceleró, digamos, ¿no? Y ahí, para no tener mucho tiempo, ¿verdad, hermano? No, ya no, casi no. Pero casi dale, no. siga. Ahí, entonces, para hacerla corta, ahí la niña comienza a perder fuerza, tal, y ya llega el momento de la muerte. Llega el momento de la muerte el día 22 de enero, vienen las monjas la visitan. El sacerdote, Augusto, se tiene que ir a un retiro espiritual en Chile, entonces no la puede asistir, pero le deja a otro sacerdote a cargo para que le dé la comunión, para que le dé la última confesión, la última comunión, la unción de los enfermos, los últimos sacramentos, tal. Y como no era secreto de confesión, aparte Laurita le había autorizado, le cuenta todo por qué ella estaba muriendo, ¿verdad? Le cuenta a este sacerdote la causa, ¿no? de ese ofrecimiento que ella había dicho. Y entonces ahí la niña ya llega... Es impresionante, hermano Fernando, que en ese momento él ya, como que ella sabe que ya va a morir y llama para despedirse, ¿no? Primero llama a la hermanita. Llama a la hermanita Amandina, como le llamaba, le llama, le dice, mira, pórtate bien con mamá, obedécele siempre, sé súper obediente, trátala bien. Y ahí ve que la hermanita comienza a llorar de la emoción, y ella se emociona también y no consigue terminar los consejos que le estaba dando. A la monjita también se despide, las monjas. Mercedita. A Mercedita, ahí lloran. Inclusive ella dice, sufro tanto por Jesús, sufro tanto, pero todo sea por Jesús, por la salvación de mi madre, tal. Y el sacerdote que le va a dar la última, la unción, la comunión, la confiesa, le da la comunión, y dice, Padre, yo siento que ya me estoy muriendo. Le quedan 2 horas de vida todavía. 2 horas de vida. Padre, siento que me estoy muriendo. Le puedo contar a mi mamá el secreto. Y el secreto justamente era el por qué estaba muriendo, porque se había ofrecido. Y entonces ahí le dice, sí, hija mía, cuéntale el secreto. Ahí se manda a llamar a la mamá, se queda solo Laura y la niña, Laura y Mercedes, la mamá, y la mamá, viendo a la niña así, comienza a llorar de tristeza, tal. Hija mía, tú me dejas sola, tú te mueres. Sí, mamá, yo me muero y me muero por ti. Quiero que sepas que yo ofrecí mi vida a Jesús por ti. Qué fuerte. Realmente, hermano Fernando, es de emocionarse, porque es llevar la caridad al mayor de los extremos, ¿no? Nuestro Señor, que dice en el Evangelio, no hay mejor amigo, no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y es lo que hizo esta niña, para darnos ese ejemplo de cómo nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la vida por los demás si somos realmente amigos. Este es un ejemplo de sacarnos las lágrimas, es un ejemplo de que Dios nos pone a nosotros para ver hasta qué grado puede llegar este amor de alguien, esta caridad de alguien por otra persona. En este mundo nos dice que la caridad está meramente en lo material, en ayudar a las personas en lo material. Ojo que dije meramente, porque sí hay que hacerlo, pero son pocos aquellos que se preocupan realmente por la salvación de las almas, que realmente están dispuestos a dar su vida por los demás. Y bueno, en esta charla de formación que tomó un rumbo que no nos esperábamos, yo creo que lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide es que primero nos compenetremos de la santidad. Segundo, nos compenetremos, quizás este sería el primero y no lo segundo, pero de realmente lo que es el amor. El amor son acciones y no meras palabras. Estar dispuestos realmente a dar la vida por los demás si realmente los queremos. Y sobre todo, dar la vida por Dios. Laurita estaba dispuesta a morir antes que pecar. Nosotros estamos dispuestos a eso. Y también nos invita a esta charla a priorizar. Infelizmente la palabra prioridad hoy en día tiene plural. Antiguamente la palabra prioridad no tenía plural, prioridades.
Hay una sola, ¿no? Era una sola la prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad? Realmente es la salvación de nuestra alma, la salvación de los demás, la gloria de Dios. Bueno, hermano Fernando, usted me dirá si... No, ahí entonces, bueno, ahí pido disculpa ahí porque es emocionante. Y ahí ahí ella se pone a llorar, la mamá. Entonces, hija mía, tú mueres por mí. Yo soy la causante de esta muerte. Yo soy la causa. Sí, mamá. Entonces te pido que por favor tú te arrepientas, abandones a ese hombre y te arrepientas. Hija mía, yo te prometo delante de Dios, te tomo como testigo, porque estaban solos, como testigo, de que yo a partir de ahora me voy a convertir y voy a cambiar de vida. Y ahí la niña, entonces puedo morir feliz, y muero feliz. Y ahí, bueno, ahí al poco tiempo fallece, hay una súper ceremonia funeral, un cortejo de ahí hasta el colegio, la visten de hija de María Auxiliadora, con el vestidito aquel, con la medalla, etcétera, etcétera. Y ahí la mamá, obviamente que cumplió con su promesa, se confesó, abandonó a este señor, pero ella tenía terror porque ella se fue a otro pueblo, no me acuerdo ahorita el nombre. Varios kilómetros lejos. Lejos. Y con otro nombre incluso. Sí, pero creo protegida. que inclusive se fue a Pucón, se llama Pucón, era en Chile. Pero, ¿qué pasa? Que ese hombre tenía mucho dominio en todos lados, entonces ella sabía que le iba a perseguir y que le iba a buscar nuevamente. Entonces se sentía muy angustiada, pero se sentía en paz con Dios porque ya se había convertido, se había arrepentido, etcétera, etcétera. Pero ahí su tranquilidad fue completa cuando se enteró que ya él había muerto asesinado, porque en una apuesta de caballos él había apostado y no quiso, había perdido, y él no quiso reconocer la derrota, entonces una reyerta, una pelea, y murió acuchillado, murió con varias cuchilladas. Y ahí se sintió tranquila. Y esa fue, por así decir, la gran batalla de Laura Vicuña, que consiguió salvar esa alma, ¿verdad? Pero lo que queríamos también como conclusión, hermano, ahí sí terminamos, que ella... a veces a nosotros nos pasa también eso, porque nosotros tenemos una meta, queremos conseguir algo, estamos pidiendo, estamos rezando, estamos ofreciendo sacrificio, tal, pero vemos que no lo conseguimos. Entonces la pregunta es, ¿será que Dios nos está pidiendo algo más? Que hagamos algo más. Quizás no es como Laurita. Ella sintió claramente que Dios le estaba pidiendo justamente que ella se ofreciese y muriese por la mamá y se ofreciese como holocausto. Pero quizás Dios nos está pidiendo a nosotros algo más de lo que hacemos porque no estamos consiguiendo con nuestro objetivo. Ya digo, quizás no nos esté pidiendo que nos ofrezcamos como víctimas. Quizás sí, quizás algunos de los que nos están mirando aquí, que nos están escuchando, que nos están viendo, quizás Dios les esté llamando para que ofrezcan su vida como sacrificio, como holocausto, por una intención que ellos puedan tener. Quizás sí, cada uno sabrá cómo Dios les sabrá inspirar. Pero de repente Dios nos está pidiendo, estamos ya cerca de la Navidad, Dios nos está pidiendo en esta Navidad de que le demos al niño Jesús, no sé, un vicio que tenemos, algo que no nos podemos corregir, un defecto que no conseguimos corregirnos, entonces hacer el esfuerzo de corregirnos, una falta de paciencia, ser más paciente. Quizás Dios, como a Laura, nos está pidiendo algo más para conseguir ese objetivo. Y preguntemos, ¿por qué será yo estoy rezando, rezo, ofrezco sacrificio y no lo consigo? ¿No será que tenemos que hacer como Laurita algo más? Entonces, esa quizás es la formación del día de hoy. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo a más para que podamos cumplir íntegramente nuestra vocación? No sé si el hermano quiere agregar algo más, pero digamos que así como Laurita le pidió eso, a Dios también, a cada uno, quizás nos esté pidiendo también algo más. No, hermano, claro que sí, subrayar apenas sus palabras y decir que constantemente Dios nos está pidiendo un paso más. Y quizás esta charla, pues, nosotros estaremos muy contentos de saber que ustedes pues han salido compenetrados de eso, de que Dios constantemente nos pide algo más. Y es muy probable que esta charla sirva para tocar sus corazones a algo más. Como decía el hermano, no necesariamente a dar la vida, pero incluso resaltar que Laurita preguntó antes a su confesor. Exactamente. No fue algo propio que de cabeza propia. De cabeza propia. Dejarlo claro porque después no vaya a ser que es algo que también la persona pues tiene que hablarlo con una persona de Dios, ¿no? Para no tomar una decisión así nomás. Alocada. Quería pues, hermano, agradecerle
a usted por esta charla tan especial que nos ha brindado en este día. Agradecerle también a todos ustedes que han tenido pues la bondad, la paciencia de aguantarnos hasta el final de este video, y invitarlos también a que compartan, dejen su like y nos dejen algún lindo comentario de qué les ha parecido esta charla. Hermano Fernando, como es costumbre, no sé si le parece y terminamos con una oración. Claro que sí, con muchísimo gusto, para pedir que tengamos esa fuerza de cumplir es algo más que Dios nos pide, y siguiendo el ejemplo de una niña que murió antes de cumplir 13 años. Murió con casi 13 años, pero no cumplidos. O sea, si una niña nos da ese ejemplo, nosotros que ya somos aprobados y ya estamos curtidos por la vida, cuánto más conseguiremos esa fuerza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Beata Laura Vicuña, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.